qué rico. Ok, Dale. ok, buenas tardes con todo. No, sí puede. Bueno, vamos a ir comenzando con vamos a ir con el curso de especialidad del Derecho del Mercado, ok, con el tema de contratos modernos. Bueno, la persona que va a realizar el día de hoy la conferencia será Martín Zapata, especializado en Derecho Corporativo con experiencia en temas societarios, contratos y consumidor. Entonces, ya podemos ir comenzando, Martín. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Estela. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla, también para que me avisen que pueden ver. Estela, ¿me permites para proyectar, por favor? Sí, puedes proyectar, no hay problema. Vale. Perfecto, me avisan cuando pueden ver, por favor. Ya se puede ver, Martín. Ya. Ya, listo. Se me escucha bien, ¿no? Para que estoy usando ahorita. Sí, se lo escucho perfecto. Ya, listo, perfecto. Primero agradecerles a todos los que están aquí presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son contratos modernos, lo que es ese tipo de contratos, que en realidad son contratos atípicos, son contratos innominados. Dame un minuto, por favor, voy a prender la luz, no se me encuentro. Está, creo que no cambió mucho. Ok, entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que son contratos modernos, que en realidad son contratos terminados que no están regulados como tal en nuestro Código Civil, como si les fueran otros contratos como la compraventa o las cesiones. Ese tipo de contratos no lo están, por eso se les denomina como contratos atípicos o impaginados. He tratado o lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar de los contratos más utilizados, ya porque al tratarse de contratos atípicos, en realidad hay infinidad de contratos, pero vamos a tocar los que más se venden a nivel comercial. Y bueno, y si tienen alguna pregunta igual la pueden hacer, y con gusto la contestamos. Voy a tratar de avanzar rápido, yo creo que se entiende igual, pues porque son varios los tipos de contratos que estamos tocando el día de hoy. Ok, entonces, el primer contrato que vamos a ver es el contrato de franquicia, ya por el cual es un acuerdo en donde hay una de las primeras partes, es el franquiciante. Ese franquiciante va a otorgar a una segunda parte, que es el franquiciado, un derecho de operar un negocio bajo su marca. Es decir, tenemos al franquiciante que tiene su marca. Puede ser un restaurante, puede ser una cadena de hoteles, puede ser de repente hasta una consultora, pero tiene una marca. Y esta marca, este derecho, lo va a transferir o se lo va a ceder, ¿ya? Ceder en el sentido de no para que lo utilice totalmente, sino para que lo utilice también, ya a una segunda persona que es el franquiciado. Y ese franquiciado va a tener que va a tener que guiarse de esta marca para hacer el mismo negocio, ¿no? Se podría decir que es como que un manual, es una guía. Entonces, lo que va a hacer el franquiciante es otorgar el derecho ya al franquiciado de operar un negocio bajo su misma marca. Va a utilizar el mismo modelo de negocio, va a recibir apoyo por parte del franquiciante en áreas como marketing, formación, asistencia y cualquier otro tipo de apoyo necesario. Así se vería una franquicia, que es un franchising, que es el término que se utiliza a nivel internacional. En este caso, el franquiciante, por ejemplo, digamos que es un restaurante.
le va a dar a un franquiciado, que es una persona interesada en realizar o en llevar a cabo un negocio idéntico al franquiciante, y le va a decir, oye, yo también quiero, celebremos un contrato, entonces, de franquicia, por el cual yo te autorizo para que utilices mi marca, el mismo modelo de negocio y demás, tú me pagas, ya sea, ahí es negociable, puede ser una comisión mensual, puede ser un porcentaje de los ingresos, puede ser un monto fijo mensual, pero la idea es esa. Entonces, en esa franquicia, las obligaciones que tiene el franquiciante es de proveer la formación, la asistencia y la protección de la marca, porque justamente es su marca la que va a dar. Va a dar su marca, va a dar toda la información necesaria de cómo llevar a cabo el negocio, su modelo de negocio. Y el franquiciado lo que va a hacer es, primero, pagar, y va a operar bajo el modelo del franquiciante. Es decir, no hay mucho espacio para que el franquiciado, que es quien va a llevar este modelo de negocio, haga muchos cambios. Y realmente en ese tipo de contratos es el franquiciante el que estipula cómo se va a hacer el modelo de negocio o qué lineamientos se deben cumplir. Un dato importante es la franquicia suele ser muy controlada, es decir, el franquiciante controla mucho y hay poca flexibilidad en cuanto a la personalización del negocio. Eso justamente porque lo que está en juego es la marca del franquiciante. Este es un modelo, o este es un ejemplo típico, ya con McDonald's, donde un franquiciado abre un restaurante McDonald's y sigue todas las reglas y procedimientos del franquiciante, que en este caso es McDonald's, para mantener la uniformidad y franquiciado, y el franquiciado paga un monto periódicamente, que puede ser mensual, semestral, trimestral, anual, usualmente es mensual o registrado. Y puede ser un monto, como les digo, parte de las ganancias, un porcentaje de las ganancias, puede ser una comisión fija mensual, un monto fijo u otro tipo de pago. En este caso, como les digo, el franquiciado no puede modificar mucho. O sea, imagínense que ustedes quieren abrir un negocio y ustedes ven que McDonald's es un buen negocio. Entonces ustedes se dicen a McDonald's y le van a decir, oye, quiero abrir mi local de McDonald's. Celebremos un contrato de franquicia. Y McDonald's le puede decir, ok, vale, está bien. Firmemos un contrato, establecemos cláusulas, las condiciones. Y lo que va a decir McDonald's es, por si acaso, mis colores son rojos y amarillos. No puedes utilizar otros colores. No puedes la M colocarla en otra tipografía, es decir, una M más gótica o más seria. Es decir, tienes que mantener lo que yo te indico. Y si el franquiciado no cumple con eso, McDonald's, en este caso, lo que va a decir es, oye, ¿sabes qué? No estás cumpliendo lo que estamos acordando, mi marca se está viendo perjudicada porque estás haciendo algo diferente, así que rompemos contrato. ¿Hasta ahí alguien tiene una duda? Ok, si no hay dudas, continúo. Entonces, este es el primer contrato, el de franquicia que estamos viendo. Igual como los otros contratos vamos a tratar de tocarlos de manera rápida. Y si por ahí tienen alguna duda, me avisan. El otro contrato que está ligado justamente al contrato de franquicia es el contrato de know-how. El know-how en realidad se podría decir que es el conocimiento, ¿no? Aquí el contrato, como dice, el contrato know-how es un acuerdo mediante el cual una parte, que es el transmisor, es decir, la persona que tiene el conocimiento de eso, va a transferir a la otra parte, que es quien recibe este conocimiento, esa información, el conocimiento técnico, experiencia, habilidades industriales, todo lo que se imaginen respecto de lo que se esté acordando. Que puede ser un producto, puede ser un proceso, incluso puede ser cualquier otra cosa que sea o que implique conocimiento o información. Así se vería, en realidad. Ya tenemos al transmisor, que es quien tiene esta experiencia, este conocimiento en algo. Puede ser, como les digo, procesos, un producto, puede ser un tipo de producto o servicio específico, puede ser una base de datos. Y esta información la va a transmitir, se la va a otorgar al receptor. Más que se lo otorgue, es como que se lo comparte. No es que se lo otorgue y se quede sin información, sino que lo comparte. Entonces, el receptor lo que va a hacer es, va a recibir esa información
y obviamente siempre hay cláusulas de confidencialidad, la información no la puedes simplemente regar y ya, sino que recibes la información y con esa información vas a hacer algo, hay un propósito para recibir esa información, no solamente la recibes porque sí. Entonces el receptor al recibir esa información puede, y dependiendo de lo que se negocie, puede pagarle al transmisor por esa información o puede no pagar, depende de lo que se negocie. En estos casos, las obligaciones son, primero el transmisor es proporcionar la información, es decir, dar el conocimiento técnico detallado y la documentación que sea necesaria para que el receptor lo implemente o lo evalúe o diseñe algo a partir de esa información. Y el receptor lo que va a hacer es, bueno, aplicar esa información para lo que se está acordando, ya obviamente manteniendo la confidencialidad de la información que está recibiendo. Este contrato, este tipo de contrato está muy vinculado justo al contrato de franquicia, el que estamos viendo antes. Y eso es porque cuando tú celebras un contrato de franquicia, lo que está haciendo la marca es decirte cómo hace el negocio. Te está diciendo, oye, estas son mis marcas, mis logos, mis lemas, todo lo demás, pero mi negocio es así. Entonces, esa importancia de cómo es el negocio también está vinculado a un contrato de know-how. Se puede decir que ambos contratos están ahí unidos, porque no puedes hacer un contrato de franquicia si no haces también a la par un contrato de know-how y a la par un contrato de confidencialidad. Porque obviamente si estás adquiriendo información sensible, no puedes regarla, no puedes otorgarla a otras personas así por así. Entonces, un dato importante sí, es que el know-how generalmente incluye procesos industriales, métodos de producción, ya sea software o cualquier otra habilidad o tecnología que otorgue una ventaja competitiva. Y, por ejemplo, aquí una empresa de alimentos que le transfiere a otra empresa o a otra persona los secretos de su proceso de producción de un tipo específico de salsa, a cambio, obviamente, de una compensación económica. Entonces, en este caso, la importancia de... No me motive acá. En este caso, quiero que entiendan la importancia del contrato, porque no es solamente dar información, porque sí, sino es dar información que no es información de fácil acceso, sino que es información de relevancia. Por ejemplo, en este caso, es una empresa que es una empresa de alimentos, que produce alimentos. Y tiene un producto, y este producto digamos que es su producto estrella, porque tal vez el sabor o X cosa. Y un competidor u otra empresa la quiere o quiere saber de eso. Entonces, la empresa de alimentos lo que va a hacer es otorgar la información de este producto estrella a otra persona, obviamente a cambio de un pago, pero esa información es confidencial. Entonces, digamos que justo acá la información confidencial no solamente debe ser en el proceso de cómo se elabora el producto, sino también de los ingredientes, o de la temperatura del ambiente, o de la maquinaria específica utilizada. Toda esa información va a estar dentro del contrato de know-how y se le va a dar a esta otra persona receptor para que realice algo con esa información. De repente va a ser una mejora, si le está contratando para hacer una mejora, o si le está contratando para probar en otro mercado. Hola Martín, buenas tardes. Quería consultarte respecto a estos contratos de franquicia y know-how. Como mencionaste, tienen una estrecha vinculación. Entonces, dentro de un contrato de franquicia, ¿puede estar un contrato de know-how o cómo es el término o cómo se maneja en estos casos? En realidad depende de cómo quieras manejarlo, porque lo importante es que ambos, cuando tienes un contrato de franquicia, inevitablemente te va a conllevar a que haya cláusulas o un contrato adicional sobre el know-how. Porque cuando tú haces una franquicia, tú le estás diciendo a una tercera persona que no es del equipo de la empresa, es un tercero que te está diciendo, oye, mi negocio es así. Entonces, necesariamente tienes que decirle cómo haces el negocio, tienes que decirle, en el caso de McDonald's, tienes que decirle cómo haces la carga, cómo es la pizza, cómo es la gaseosa, cómo es el pollo, el pan, tienes que decirle toda esa información que por sí ya es confidencial. En cambio, un contrato de know-how no necesariamente conlleva a un contrato de franquicia. Puedes tener un contrato de know-how, digamos que me vas a hacer en este alimentos,
vas a hacer una auditoría a su proceso. Entonces, a ti te contratan para que tú revises absolutamente todo y hagas una auditoría y determines qué está fallando, qué está mal. Porque tú vas a adquirir cierta información del proceso, de todo, y ese es el know-how. Entonces, lo que haces es el know-how. Pero lo que haces en el tema de la franquicia, puedes firmar con la otra franquicia y además con el know-how, o puedes firmar dentro de la otra franquicia cláusulas del know-how. En realidad, podrías quedar separado porque cuando hay franquicia siempre hay know-how. No sé si Sí. Gracias. el contrato y este es el tercero, es el contrato de contrato relativamente nuevo. Y esta tercera persona que compra es el actor, es el actor. Entonces tenemos a una empresa que emite facturas por su propio uso de negocio, por su propia vida día a día, su negocio tal, vende un producto, vende un servicio, lo que sea, y emite facturas. Esas facturas, esta empresa puede no esperar hasta que pague. Imagínense que una empresa de un servicio y la empresa que tiene que pagar dice, yo te pago en 30 días, o yo te pago en 60 días, o 90 días, o 120 días. Y la empresa de ese servicio que vende los productos no puede esperar tanto para recibir el dinero. Entonces, lo que hace, voltea a una empresa que se pactó y le dice, oye, yo te vendo la factura. Y se la vende, obviamente, si la calidad, digamos, es de 1.000 soles, el factor a la empresa que compra, es decir, yo no te lo compro a 1.000, yo te lo compro a 800 o 700. Entonces, ¿cuál es el beneficio aquí? El beneficio está en que la empresa que vende la factura no tiene que esperar 120 días, 60 días, ya puede recibir dinero. El centro va a recibir menos dinero, pero ya recibe. Y la empresa que compra, lo que va a hacer es cobrar, va a esperar esos 60 días, esos 20 días, va a voltear al deudor y le va a decir, oye, tú debes esta factura, págala. Y ahí la empresa y su ganancia justamente es en esa diferencia. Claro que también adquiere un riesgo, ¿cuál es? El deudor no pague, que demore en pagar, o que pague una parte, no todo. Entonces, esta figura es útil para quien quiere vender facturas, porque justamente lo que hace es obtener financiamiento de forma muy rápida. Entonces, se podría decir que se ve así. Tenemos un deudor, el deudor y el cedente tienen alguna relación, ya un vínculo que los une contractualmente. El cedente le pudo haber dado un servicio, le pudo haber vendido algún producto o algo, y el deudor le debe plata. ¿Okay? Entonces, ahí se genera la factura. Y el excedente no puede esperar el que día 30, 60, 90, 120 al que el deudor le pague, sino que el deudor mismo lo que va a hacer es, el excedente mismo lo que va a hacer es dirigirse al factor y le va a decir, oye, tengo esta factura, yo quiero esperar que me paguen los 120 hasta 120 días, te la vendo. Y se la vende. El factor lo que va a hacer es pagarle por esa factura y le va a pagar un monto menor. Y después de pagarle, el cedente ya tiene dinero, el factor se queda con la factura y lo que va a hacer el factor es voltear al deudor y le va a decir, págame, tú me vas a pagar ahora. Ya no le tienes que pagar al cedente, sino le tienes que pagar a mí, que soy el factor. Yo adquirí esta factura. Entonces, esta forma de contrato
es válida, no está totalmente regulada aquí en Perú, en otros países sí, pero sirve bastante para el tema de la venta de las facturas. Obligaciones, por ejemplo, el excedente, transferir las facturas, obviamente, y pagar una comisión por el servicio. Esa comisión es la diferencia que no recibe, ¿no? Si la factura es de 1.000 soles, digamos, el banco no le va a dar 1.000 soles, le va a dar 700. Ok, ya está, hay 300 soles de que el banco ganaría, ¿no? Si es que se cobran los 1.000 soles. Y el factor lo que va a hacer es, bueno, comprar la factura y asumir el riesgo de cobrarla, porque, como les digo, puede ser que el deudor regrese y diga, no te voy a pagar, o no tengo plata, o te puedo pagar esa parte y después te pago el resto en tanto tiempo. Entonces, el factor es quien no solamente va a comprar, sino que va a evaluar al deudor y dependiendo de eso, acepta si compra o no las facturas y después las cobra. Aquí un dato importante es que el factor es utilizado para empresas que necesitan liquidez rápida, porque realmente es no esperar todo el tiempo, sino ahorita mismo ya necesito el dinero, entonces adquieren liquidez, pero se puede perder algo de dinero, que es justamente la diferencia, ¿no? En el proceso debido a la comisión. Un ejemplo aquí, y justamente esta imagen me gustó mucho, es una empresa de textiles, una fábrica de ropa vende crédito a tiendas, pero para no esperar a sus clientes que paguen, vende las facturas a una empresa de factoring, obteniendo así dinero rápido para seguir produciendo más ropa. Entonces, si vemos en la imagen, vemos que la parte de izquierda a derecha está, digamos que es la fábrica, ¿no? La fábrica, después el proceso de elaboración de prendas y después la venta, que es la tienda, la parte comercial. Entonces, digamos que necesitan generar más prendas, necesitan seguir fabricando más productos, más vestimenta. No pueden esperar hasta que los clientes, si es que es una venta a crédito, hasta que los clientes paguen en 30 días, 60 días, 90 días, sino que necesitan seguir generando más productos. Entonces, en ese caso, lo que haría la fábrica es voltear a una entidad autorizada y decirle, oye, te vendo la factura, te la vendo ahorita, pero págame ahorita. Y justamente lo que va a recibir es liquidez. Recibe liquidez rápido, un financiamiento rápido para seguir operando. Obviamente lo que va a perder es la diferencia en la comisión, pero gana la liquidez. Ok, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O se logra entender todo? Por eso vamos a pasar a unos contratos que son similares y los vamos a trabajar en grupo. Ok, si no hay duda, continuamos entonces. Otro contrato que vamos a ver es el leasing. Ese seguramente ya lo han escuchado. El leasing o arrendamiento financiero. En un leasing, lo que sucede es un contrato, es básicamente un arrendamiento, ¿ok? A largo plazo, eso es muy usual, que es a largo plazo, donde el arrendador va a financiar la compra de un bien para dárselo al arrendatario. Y el arrendatario, lo que va a hacer es utilizar ese bien y al final del plazo de arrendamiento tiene la opción de comprarlo o no comprarlo. Okay. Vamos a ver luego por qué es diferente a un alquiler como compra, con opción de compra. Pero aquí lo que quiero que entiendan es, primero, que las empresas que brindan el servicio o con quienes se puede hacer un contrato de leasing no son cualquiera, en realidad son empresas que están autorizadas. Entre ellas están las empresas del sistema financiero. Entonces, imagínense que ustedes tienen su negocio y necesitan algo, pero ese algo que necesitan es muy caro. Usualmente, vamos a ver un ejemplo de una mina. Una mina necesita maquinaria, obviamente, para trabajar. Pero la maquinaria de la mina no son baratas, son caras. Son esos camiones grandes, esos carros grandes, ese tipo de maquinaria, ¿no? Entonces van a voltear a un banco, le van a decir, oye, necesito comprar esto, pero no tengo la plata ahorita para comprarlo, pero lo quiero. Así que vamos a hacer un contrato de leasing. El banco lo que les va a decir es, ok, perfecto, ¿cuánto necesitan? Ah, necesito tanto, ok. El banco va a evaluar el pedido del cliente y va a decir, ok, este bien cuesta, no sé, 1 millón. 10 millones, mejor ya, para que suene
porque es una que es mucho, cuesta 10 millones. Pero sabes que yo lo voy a comprar a 10 millones y a ti te lo voy a alquilar en cuotas que al final resulten en 15 millones. ¿Okay? La ganancia del banco es 5 millones. ¿Okay? Y el cliente lo puede decir, sí, sí, está bien. Y al final del contrato yo voy a decidir si me lo quedo o no me lo quedo. O sea, yo tengo esa opción de compra. Entonces, como se dan cuenta, es una operación para que el cliente pueda adquirir un bien y financiarse de eso sin tener que invertir en el momento un monto superior. Dale, dime. Hola, ¿qué tal, Martín? Dale. Justo sobre el leasing financiero, mencionas la opción de compra. Creo que la opción de compra es obviamente no es por el mismo monto, ¿no? Sino es un monto de valor residual, Sí, que sí, sí. claramente eso ya se calcula luego, ¿no? Sí, exactamente. Justo el valor de compras, el último, se puede decir que es la última cuota, y así es esto donde el cliente decide si al momento de comprar, si lo compra o no lo compra, y si lo compra, paga ese valor residual. Si no lo compra, no importa, ya utilizó el bien, digamos, por 10 años, ya le sacó el jugo, ya lo utilizó para lo que necesitaba, y ya no lo quiere comprar. Simplemente es como que, ok, perfecto. Pero si lo compra, pasa la propiedad al cliente, el banco ya no lo alquila. ¿Y existe forma de poder, o sea, fuera de ese periodo de tiempo que ya se estableció en un inicio, poder renovar el contrato? Lo que pasa es que los bienes en esos casos tienen una vida útil que el mismo banco establece. Si se puede renovar, usualmente lo que hacen es renovar por un bien nuevo. O sea, es decir, por ejemplo, imagínate que esta maquinaria la minería la utiliza por 10 años, que es el plazo del leasing. Y en 10 años, ya cuando llega el año 10, ya decirle, oye, ¿lo compro o no lo compro? No sería necesario renovar el leasing, porque lo podrías comprar, pues simplemente tienes esa opción. Lo que hacen muchas empresas es decir, no, no lo voy a comprar, quiero uno nuevo. Entonces, lo que hace el banco es decir, ok, perfecto, no te lo vendo, porque es una opción, no te lo vendo y te voy a dar un segundo leasing por el mismo equipo, por ejemplo, un equipo exactamente igual. Entonces, el cliente lo que va a hacer es, va a recibir un equipo nuevo, ¿ya? Y va a seguir pagándolo. Y al final decidirá nuevamente si quiere comprarlo o no comprarlo. Claro, supongo que tiene sentido, ¿no? Porque al final de ese año, del periodo de tiempo, generalmente se calcula bajo la vida útil bueno, de lo que se está en arrendamiento, ¿no? Sí. Entonces, sería un poco ilógico renovar un contrato de leasing cuando ya no tiene el mismo valor que un inicio, ¿no? Ya se ha depreciado. Sí, exactamente. Por eso algunos clientes lo que hacen es, si no deciden comprar el bien, porque después ya no les es de utilidad, pues lo que podrían hacer es sacar un nuevo leasing con el mismo banco por un bien igual y siguen con lo mismo. Y allí adquieren un bien de mejor estado. Entonces, como les digo, el leasing primero es con una entidad que está autorizada para eso. Ya, pero la idea aquí es financiarse, es no descapitalizarse desde un inicio, sino adquirir un bien, o el bien, o utilizar un bien, que es el que se pide, esto, pero no se descapitaliza desde un inicio. Aquí, como les digo, es básicamente esto. Tenemos al arrendador, que vendría a ser la entidad autorizada. Esta autoridad, este arrendador lo que hace es compra el bien porque el arrendatario se lo pide. Entonces, el arrendatario lo que va a hacer es acercarse al arrendador y ya va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero esta maquinaria. Y es el arrendador el que va a voltear y va a comprar ese bien y ahí establece el monto, la cuota mensual, establece cuánto es el plazo, establece cuánto es el valor residual que tendría que pagar si es que quiere hacer su opción de compra. Entonces, el arrendatario lo que hace es simplemente pagar. Vendría a ser como un arrendamiento que se encuentra en el Código Civil, simplemente que la figura es más tiene un impacto más financiero en este caso. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? Proveer el bien y su financiación. Y del arrendatario, básicamente, es pagar las cuotas del arrendamiento y decidir si al final va a comprar o no el bien. Y un dato importante es que el leasing se utiliza justamente para adquirir bienes de alto costo y realizar un pago inicial grande. Este ejemplo, el leasing de la maquinaria, donde una empresa de construcción necesita maquinaria costosa
para de repente levantar un campo o un edificio o un rascacielos, pero no puede comprarla porque no tiene el capital para comprarla, o teniéndolo no puede utilizarse. Entonces opta por un leasing, va a una empresa autorizada y le dice, oye, tú cómprame esa maquinaria, tú vas a ser la propietaria, pero me lo vas a alquilar a mí. Y así funciona el leasing. Ahora, después de ver el leasing, lo que tenemos es el leaseback. Es muy similar, algo similar con cierta diferencia, porque en el leaseback lo que sucede, sí, dime. Sí, Martín, una consulta antes de continuar con el leasing back. ¿El contrato anterior que mencionas solo se da sobre bienes muebles o también inmuebles? No, puede ser sobre bienes inmuebles, pero usualmente lo usual es que sea sobre bienes muebles, pero bienes muebles algo grande, porque es justamente para operaciones grandes, pero puede ser también sobre un bien inmueble. Ok, entiendo que solo ciertos bancos están autorizados para ese tipo de financiamiento, ¿cierto? Según lo que mencionaste. Sí, empresas del sistema financiero en realidad. Puede ser un banco, puede ser de repente una caja, pero empresas que están autorizadas en eso. ¿Autorizadas por la SBS? Sí, Ah, ok, listo. Gracias, Martín. no. Entonces, regresando a lo que es el leaseback. En el leaseback va a haber un acuerdo donde una empresa, a ver, digamos la misma ejemplo de aquí, ¿no? Y de la maquinaria de la constructora. Digamos que tenemos una constructora y necesita capital. Y esta empresa lo que va a hacer es, oye, no tengo capital, va a ir a una entidad autorizada y decir, yo empresa, te voy a vender mi propio activo. Yo tengo un camión de mina, por ejemplo, un camión o motocarga, lo que sea. Yo tengo un vehículo de este tipo. Yo, empresa, te lo vendo. Tú, banco, me vas a pagar a mí porque te lo estoy vendiendo. Pero después de que te lo venda, tu banco, que ahora eres el nuevo propietario, tú me vas a arrendar, me vas a dar ese bien, ese mismo bien en alquiler. Y yo te voy a ir pagando en cuotas. Entonces, de repente es un poco enredado. Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Primero tenemos el arrendatario, ¿okay? Que es esa empresa que busca financiamiento, busca eso, busca dinero. Y lo que hace es, esa maquinaria o ese bien que tiene, se lo va a vender al arrendador, y es esta empresa autorizada, y le paga por esa, y el arrendador lo que va a hacer es pagarle por esa, le va a pagar acá, por esta venta. Entonces, lo primero que hay es una venta, ¿ok? El arrendatario va a perder un activo, pero va a ganar dinero. ¿Y qué es qué es lo segundo que ha pasado? Que ahora el arrendador, quien es el propietario de este bien, se lo va a dar en alquiler al arrendatario. Y el arrendatario lo que va a hacer es pagar mensualmente o pagar según las cuotas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que el arrendatario lo que va a hacer es, digamos que tiene un vehículo, o este vehículo cuesta $1.000.000. Lo va a vender al arrendador, el arrendador le va a pagar $1.000.000 al arrendatario, el arrendatario ya tiene $1.000.000, ya convirtió su vehículo en dinero, en efectivo, ya tiene liquidez, pero quiere seguir usando ese vehículo. Entonces, el arrendador se lo va a dar, pero en alquiler, y el arrendatario va a ir pagando mensualmente cierta cantidad de monto. Entonces, con eso se logra que el arrendatario reciba liquidez, una buena cantidad, y que siga utilizando el vehículo, y mientras sigue pagando. Y al finalizar del arrendatario, el arrendador se queda con el vehículo porque ya recibió todo. O por ahí se puede incluir también una cláusula de venta, es decir, el arrendatario volvería a ser el propietario del vehículo siempre y cuando pague una monto adicional. Entonces, esa figura de leaseback también es interesante en realidad, porque aquí el arrendador no es quien va a comprar el vehículo de otro lado, sino que el arrendador se lo compra al mismo arrendatario a quien después se lo va a alquilar. Aquí las obligaciones son sencillas, en realidad es el vendedor, el arrendatario, lo que va a hacer es va a vender primero el bien y después de que lo venda va a alquilarlo y pagar también la cuota mensual. Y el comprador, en este caso el arrendador, va a comprar el bien
y después se lo va a dar en alquiler al vendedor. Eso es ideal para que, como les digo, para empresas que necesitan liquidez, pero que no quieren dejar de utilizar los activos. Es decir, si yo tengo algo que no puedo dejar usar, pero necesito liquidez, ok, se lo vendo, me dan plata y después se lo alquilo para seguir utilizando el bien. Con eso gano tanto liquidez y gano seguir usando el bien, aunque ya no es de mi propiedad. Y aquí un ejemplo claro es de una empresa que posee varias propiedades y decide vender una de esas propiedades a una entidad financiera, a una entidad autorizada. Y luego de que se la venda, se la alquila. Entonces, la empresa ya mantiene su edificio, digamos, y recibe plata. Y sigue generando dinero. Lo importante es que recibe financiamiento de forma inmediata. Esta, por otro lado, es el alquiler con opción de compra. Aquí, a diferencia de las figuras anteriores, aquí es un contrato civil, en realidad. Es un contrato civil en donde una de las partes arrienda un bien a otra parte, y al final del contrato hay una cláusula donde puede adquirirlo. En realidad, acá no es tanto no es necesario que sea una entidad financiera, sino puede ser con cualquier persona. Por ejemplo, yo tengo un vehículo, se lo vendo a alguien de ustedes, y después, se lo alquilo a alguien de ustedes, ¿ya? Y después de esto, yo les doy la opción de compra de si se lo quieren quedar o no. ¿Cuáles son las obligaciones aquí? Básicamente, como un contrato civil común y corriente, es dar en arrendamiento y ofrecer la opción de compra al final del contrato. El arrendatario lo que va a hacer es pagar el alquiler y al final decidir si se quiere quedar con el bien o no. Donde va a tener que desembolsar dinero y pagarlo, comprarlo. Y el dato importante es que la opción de compra suele ser más atractiva para quienes no están seguros de si se quieren quedar o si se quieren comprometer con la compra a largo plazo. Es decir, uno no sabe si lo va a comprar o no, pero lo puede alquilar por mientras lo usa y después decidir, sí, ok, me lo quiero quedar y lo compra. Otros dirán, no me lo quedo, lo compra. Y aquí, por ejemplo, alquiler de vehículos, donde una persona alquila un coche con opción a comprarla, y al final del contrato, si está contento con el vehículo, puede comprarlo a un precio que se haya determinado en el contrato. Como les digo, no es obligatorio que se trate de una entidad autorizada, como en el caso de los leasing, donde sí son entidades financieras autorizadas. En ese caso puede ser con cualquier persona. Es un contrato civil común y corriente, donde hay una opción de compra. Ahora, el contrato de renting, que es otro contrato similar, donde es un contrato de arrendamiento a largo plazo, mediano a largo plazo, usualmente para vehículos o equipos, que incluyen gastos de mantenimiento y servicios y otros. Aquí, lo que hace el arrendador es proporcionar el bien y cubrir los servicios incluidos. ¿Ok? El arrendatario va a pagar la cuota mensual, va a utilizar el bien según las condiciones acordadas. No va a cubrir esos servicios incluidos que podrían ser mantenimiento, seguros. Claro que depende de cada contrato, ¿no? Esta figura, al no estar regulada, puede variar y cada proveedor de cada empresa podría establecer las condiciones que más prefiere. Un dato importante es que el renting no ofrece una opción de comprar al final del contrato. Es básicamente un alquiler puro y tal, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, una empresa de vehículos lo que hace es va a alquilar o va a conseguir un vehículo a través de un contrato de renting y se lo va a dar en alquiler a la persona que se lo pidió. El mantenimiento, los gastos de operación, los seguros, reparaciones y demás, corren por cuenta del arrendador, porque justamente es su propiedad y ellos lo cubren. Claro que las cuotas que van a tener que pagar los arrendatarios van a ser mayor. Entonces, no solamente es eso, sino que el arrendatario en ese tipo de contratos de renting se va a sujetar a un plazo fijo. Y si no se sujeta a ese plazo fijo, es decir, si durante el contrato quiere resolver el contrato, hay penalidades fuertes. Justamente porque el negocio del arrendador aquí es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un vehículo? ¿Cuál? Ese. Ok, yo lo compro o lo voy a importar incluso. Pero para hacer eso, tú te vas a obligar a alquilar al menos
3 años. No va a ser menos de 3 años. En caso incumplas en el contrato o en caso incumples con el plazo, te voy a aplicar penalidades de tal y tal tipo y X. Entonces, el arrendador en ese tipo de contratos no se ve perjudicado, porque justamente su negocio es asegurarse un alquiler y asegurarse un plazo. Y en caso no se cumple ese plazo, penalidades. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo justamente de esos cuatro contratos. Ya. Primero con el leasing, donde vemos que la definición es un arrendamiento a largo plazo, realmente mediano a largo plazo, con opción de compra al final. Okay, obviamente sabemos que es una entidad autorizada. En el leaseback hay una venta de bien y alquiler del mismo bien al comprador. En el alquiler con opción de compra es un alquiler de un bien al cual establece el Código Civil con una cláusula que indica que se puede comprar el bien, eso a un precio que se acuerde, diferente al contrato de leasing donde hay ciertas otras características. Y el renting son alquileres de bienes, generalmente son vehículos, equipos. Aquí es muy difícil, casi no entra bienes inmuebles con servicios adicionales y no hay opción de compra. Entonces, si se dan cuenta de este cuadro, por ejemplo, en el objeto principal, casi todos es adquirir financiamiento, ¿no? En el caso del alquiler con opción de compra, es usar un bien para determinar si al final lo vas a adquirir o no. Pero la finalidad es, quiero usarlo y después te digo si me lo quiero quedar. Y en el renting es usar un bien que ya tiene servicios incluidos. Es decir, yo no me voy a preocupar por el tema del mantenimiento, por el tema de las reparaciones, eso que lo vea el arrendador. En el renting es, yo te pago y tú me das el bien. Y dice, punto. Yo me preocupo de lo demás. Claro, en el contrato de renting, cuando ustedes vean uno, el contrato de renting tiene cláusulas y muchas penalidades justamente porque el riesgo que el arrendador está adquiriendo es alto. Porque si el carro se choca, alguien le choca, alguien se lo roba a X, el propietario, el arrendador, es quien está perdiendo el vehículo y está perdiendo el negocio. Entonces las penalidades hacia el arrendatario son altas, justamente por eso. En el leaseback, como vemos, la propiedad la mantiene el arrendador, quien compra el bien y después lo alquila. En el leasing back, el vendedor va a vender el bien y después lo va a alquilar. Entonces, la entidad financiera sería siempre el propietario porque lo compra y después lo alquila. Y en el alquiler con opción de compra, el arrendador es el propietario por el momento. La opción de compra, si se dan cuenta, tanto en el leasing como en el alquiler con opción de compra, sí existe esa posibilidad al final del contrato. En el leaseback no hay una opción de compra, porque justamente el bien ya lo adquirió la entidad financiera, y en el renting definitivamente no hay opción de compra porque el negocio del renting no incluye eso. Yo consigo el vehículo o el equipo que tú me pides y después de que yo lo consiga, yo te lo alquilo. Y terminando el contrato, ahí queda. No hay opción de compra. Digamos que para esos contratos, lo ideal es, para el leasing, es ideal para financiar la compra de un bien sin tener que pagarlo todo de inmediato, sino que se va pagando por cuotas y al final decido si lo compro o no. En el leasing back es liberar capital, pero que se desea seguir utilizando. Es decir, yo vendo un producto, se lo vendo a la entidad autorizada, pero quiero seguir utilizando ese bien. Entonces le pido a esa entidad que me lo dé en alquiler. Entonces tengo por un lado financiamiento y tengo por otro lado el mismo bien, que lo sigo usando. Perdí la propiedad, pero sigo usándolo. Entonces es una forma de financiamiento. El alquiler con opción de compra es probar un bien antes de comprarlo. Aquí usualmente es para plazos cortos, medianos, no son para plazos largos. Es decir, me pueden alquilar un vehículo y el plazo va a ser de 1 año. Durante 1 año yo puedo utilizar el vehículo y después de terminar el año yo voy a decir, oye, me gustó mucho, te lo compro. O simplemente decir, no lo quiero, o te lo devuelvo, ya está. Y en el renting es justamente usar bienes sin preocuparse por el mantenimiento y otros costos adicionales. Los ejemplos comunes, bueno, son lo que estábamos mencionando hace un rato.
En el leasing, por ejemplo, es para arrendar una máquina de construcción con opción a comprarla al final del contrato, siempre y cuando lo desees, si no genera un nuevo leasing. En el leaseback, el ejemplo es vender un edificio y alquilarlo, de nuevo para seguir usándolo. En el alquiler con opción de compra, se puede utilizar para alquilar un coche, con opción de comprarlo al final, como estaba diciendo. Y en el renting es alquilar un coche con todos los gastos, mantenimientos, seguros, incluidos en opción de compra. Este tema del renting lo usan muchas empresas, justamente porque lo que buscan es adquirir vehículos, pero saben que no se lo van a quedar. Eso, y no lo quieren, no lo desean comprar, simplemente lo quiero alquilar, cuando termine el contrato te voy a pedir uno nuevo. Y así van generando y rotando el tema de los vehículos. Ahora, hasta aquí, esos contratos, si se dan cuenta, son básicamente de arrendamiento con ciertas características, ¿ya? Ahora pasamos al contrato de joint venture, que es un contrato que es asociativo, es un contrato asociativo donde una de las partes, y claro, en realidad acá hay dos partes, pueden haber más, ¿ya? Van a llevar un proyecto juntos. ¿Qué van a compartir? Como dice, recursos, riesgos y beneficios. Aquí un claro ejemplo es, digamos que yo tengo un terreno, y en ese terreno a mí me gustaría construir un edificio, pero no tengo ni el capital, ni la maquinaria, ni tengo el personal para construir un edificio. ¿Qué es lo que hago? Me voy a asociar a una inmobiliaria, por ejemplo, y a esta inmobiliaria lo que le voy a decir es, oye, yo tengo el terreno y tú puedes construir un edificio ahí. Ok, hagamos un contrato de joint venture. Yo pongo el terreno y tú haces la construcción. Entonces, en este contrato, lo que se va a hacer es, se va a definir cuáles son las obligaciones de cada uno, cuáles son las responsabilidades que va a tener cada uno, los riesgos que va a asumir y los beneficios. Por ejemplo, si yo tengo el terreno y mi terreno está en la mejor zona del Perú, obviamente es un terreno que vale, que tiene un costo elevado, que es algo que por las inmobiliarias puede ser incluso un terreno deseado. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Tú vas a asumir los riesgos, tú construyes y se cae es tema tuyo. Si alguien reclama, es tema tuyo, que vayan contra ti, pero los beneficios van a ser 60-40, 60 para mí y 40 para ti. Entonces, al ser un contrato, todas estas condiciones, todas estas cláusulas se pueden negociar, dependiendo de lo que cada uno ponga. O de repente, otro caso diferente podría ser, yo soy un artista, un músico reconocido, pero no tengo un lugar donde realizar conciertos, por ejemplo. Si quiero realizar conciertos, entonces me asocio con una empresa que tiene un establecimiento, tiene un estadio, y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un negocio, vamos a ir a esta aventura juntos. Y le digo, yo voy a cantar tantas veces, tú vas a poner el lugar, vas a poner los instrumentos, vas a poner todo lo que se necesite para implementar, y vamos a jalar a otra tercera persona que se une a este contrato, que va a ser el encargado de vender las entradas y hacer toda la gestión necesaria de marketing comercial. Entonces, si se dan cuenta, son varias partes, cada una aportando algo, dependiendo de lo que tengan, y dependiendo de lo que tengan y dependiendo de lo que aporten, van a asumir los riesgos o los beneficios. Incluso ahí se puede establecer, si alguien reclama, quien va a responder es esta persona, y se puede delimitar. En un contrato de joint venture está abierto en realidad a que se pueda jugar con los riesgos, con los límites, con los beneficios y demás, porque justamente eso es lo que permite el contrato. Permite que al ser un proyecto se pueda jugar con quién va a ver qué cosa o quién va a responder por qué cosa. Claro que se tienen que establecer también un plazo, se tienen que establecer condiciones adicionales, penalidades y demás. Tengan en cuenta que hay algunos negocios donde no es necesario formar una empresa. Es decir, algunos dicen, no voy a formar una empresa, no quiero crear una empresa, lo que quiero es simplemente aliarme con alguien y sacar este negocio junto. Y cuando el negocio se haya hecho,
cada uno por su lado y ya está. Y no se necesita crear una empresa, simplemente es un tema contractual. Entonces, aquí vemos que las obligaciones por cada parte es, primero, aportar recursos, conocimientos, capital o algo, porque no simplemente te metes porque sí, sino que ingresas al contrato, ingresas al proyecto, pero vas a aportar algo. Puedes aportar plata, puedes aportar conocimientos, puedes aportar contactos, algo que ayude al proyecto a que se realice. Ambas partes, o las partes que estén involucradas, van a compartir las ganancias, pero también van a compartir los riesgos según lo que se acuerde. Dependiendo de lo que sea, alguien puede decir, vamos a ir 50-50 en ganancias, pero si hay riesgos, vamos a ir 80-20. Entonces, todo depende de lo que se acuerde. La finalidad de ese contrato, como te menciono, es juntarse, ver cuáles son lo que uno puede aportar a este proyecto en común y sacarlo adelante. Y después se verán los riesgos y ganancias y las demás obligaciones. Entonces, aquí hay un ejemplo, donde dos empresas automotrices se asocian, no van a crear una empresa nueva, no van a hacer nada, o sea, una empresa nueva, una fundación, una asociación, nada de eso, simplemente se están asociando para algo muy puntual, que es crear un coche nuevo, un modelo de coche nuevo, utilizando tecnologías de ambas. Es decir, ¿qué es lo que van a aportar ambas empresas? Cada una sus recursos, los conocimientos que tengan, y van a aportarlos, y van a, en este proyecto, es sacar adelante un nuevo modelo, que va a ser de repente el vehículo revolucionario del mundo, pero va a ser de ambos. Las ventas que se generen, los riesgos que se generen, van a ser de ambos, dependiendo de lo que se acuerde. Pero esa es la idea de un joint venture. Aquí, ahora pasamos al contrato de fideicomiso. En este contrato, en el fideicomiso, es un contrato en el que una persona, los términos pueden ser un poco confusos al inicio, pero aquí es una persona que es el fideicomitente, lo que va a hacer es, tiene un bien. Este bien se lo va a dar a un tercero por los derechos a otra persona, que es el fiduciario. Entonces tenemos el fideicomitente, es el propietario de un bien o de derechos, y se lo va a dar a una tercera persona, que es el fiduciario. Este fiduciario, cuando reciba los bienes, lo va a recibir para algo, y en este caso es para administrar. La administración del bien va a generar ingresos, porque esa es la finalidad. Y esos ingresos, o lo que se genere, va a ir a un tercero, que es el que va a recibir los ingresos. En este caso es el beneficiario o el fideicomisario. Entonces, tenemos tres partes en este tipo de contrato. Tenemos el fideicomitente, que es el propietario de los bienes o los derechos. Tenemos el fiduciario, que es quien va a administrar estos bienes que reciba. Y tenemos el beneficiario o el fideicomisario, que es quien va a recibir los beneficios de lo que sea, pero los va a recibir. Entonces, esto es, como dicen, es para con fines específicos que no necesariamente involucran actividades financieras, puede ser cualquier tipo de gestión o administración, ¿ya? Y aquí los bienes se convierten en patrimonio autónomo, es decir, se independizan estos bienes ya cuando se dan en fideicomiso, ya no pertenecen al fideicomitente, al propietario original, ni al fiduciario quien solo los administra, sino que estos bienes van a formar parte ahora de un patrimonio autónomo, independiente de todos, e independiente de si el propietario tenía deudas, su patrimonio no está involucrado. Cualquier otra cosa, el patrimonio no está vinculado, está separado de estas personas. Aquí, por ejemplo, tenemos el fideicomitente, ¿okay? Quien tiene algo. Se lo va a dar al fiduciario, para que se, digamos, un hotel. Digamos que nosotros somos dueños de un hotel. Lo que vamos a hacer es darle el hotel, ¿okay?, al fiduciario, para que lo administre. El fiduciario, después de que lo administra, digamos que al año termina generando ingresos de millones. En el contrato de fideicomiso se debe establecer qué se va a hacer con esa plata. Esa plata puede ir directamente a quien sea, puede ser un tercero, puede ser a nuestros hijos, a nuestros padres,
a un recurso, de repente una asociación pro fondos niños de Perú o pro fondos animales. Puede ser alguien, pero ese alguien siempre va a ser un beneficiario, porque es quien está recibiendo el beneficio de la administración. Entonces, tenemos estas tres partes, ¿no? Después de que termine el fideicomiso, la propiedad recién regresa al fideicomitente o se encarga a lo que se haya establecido en el contrato. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Aquí hay tres partes, como pueden ver. El fideicomitente es primero transferir los bienes o los derechos al fiduciario. ¿Okay? Es el propietario, se está desprendiendo de lo que tiene. El fiduciario va a recibir lo de esa propiedad, la va a recibir, pero no la va a recibir como dueño, simplemente es un administrador más, un gestor más. Y el administrador lo que va a hacer es, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Haz lo que dice el contrato, administralo en tal cosa, no sé, haz algo lo que dice el contrato. Y al administrar los bienes va a generar ingresos, va a generar un beneficio. Y ese beneficio siempre tiene que ir al beneficiario. No puede ser en beneficio propio del fiduciario, del mismo administrador. Y el fideicomisario lo que va a hacer es, recibir los beneficios y nada más. En realidad el fideicomisario está ahí simplemente para beneficiarse. No está para hacer algo más. Los obligados siempre son el fiduciario, quien es quien tiene que administrar lo que recibe y lo administra de acuerdo a lo que establece el contrato. Y tenemos el fideicomitente, quien es el obligado a entregar esta propiedad o estos bienes, por eso. Un dato importante es que el fideicomiso es utilizado con frecuencia para la administración de bienes inmuebles. Como decía, un ejemplo de un hotel, ¿no? Tenemos un hotel, le estamos dando a un fiduciario para que se encargue de la administración y de lo que genere, de todo lo que genere va a pagar al personal, va a pagar aquí, va a pagar allá, y lo demás va a ser para el beneficiario, para esta persona o este grupo de personas que han sido las elegidas para recibir la ganancia. Entonces, también puede ser para bienes muebles o para cumplir con disposiciones de un testamento incluso. Es algo muy común, bueno, acá no en Perú, pero en otros países hay varios bienes que se entregan en testamento, se entregan a un fideicomiso, ¿ok? Si una persona fallece, sus bienes pasan a un fideicomiso y se escoge la finalidad, que podría ser, por ejemplo, para generar recursos, de hacer estudios contra el cáncer, por ejemplo. Entonces, esos bienes, cuando se administren, van a generar ingresos. Esos ingresos van a ir destinados solamente para estudiar, para hacer investigaciones contra el cáncer. Entonces, no puede ser para otra cosa más. Eso es muy raro que pase en Perú no pasa eso. Eso, lo que sí en otros países sí está más acostumbrado, ¿no? Y bueno, lo que les decía, un fideicomiso sobre una casa, una persona establece un fideicomiso para que los ingresos de esa propiedad, imaginemos que alguien va a alquilar esta casa, y con el alquiler, ese monto que recibe del alquiler de la cuota mensual va a pagar la educación de los hijos de esta persona que dejó la casa. Entonces, eso es un fideicomiso. Otro contrato adicional, el outsourcing. Creo que estamos por terminar. Otro contrato adicional es el outsourcing, que es la tercerización de servicios. ¿Okay? Aquí, en realidad, en la ley peruana, un outsourcing es un contrato de locación de servicio. ¿Okay? Simplemente que acá la ley peruana tiene ciertas particularidades. En el outsourcing, que es un contrato mediante el cual una empresa, lo que va a decir es, va a pedirle a otra empresa o a otro tercero, puede ser una persona natural también, le va a decir, tú encárgate de esto. Yo ya no quiero hacer esto, tú encárgate. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar, primero, que esta tercera persona que va a encargarse de la actividad vaya a realizar una actividad o vaya a realizarlo de forma especializada. Es decir, no se me encarga a cualquiera, se me encarga a alguien que sepa. Y va a buscar eficiencia y reducción de costos. ¿Por qué reducción de costos? Porque tal vez a mí, como empresa, me resulte más caro hacer esta actividad que pagarle a un tercero por hacerlo. Es lo que sucede.
Muchas veces pasa eso con, por ejemplo, con estudios de abogados o con estudios contables, donde las empresas dicen, yo no tengo área legal, yo no tengo área contable, tengo un estudio que me ve la contabilidad o tengo un estudio que me ve la parte legal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la empresa? Está pagándole a un tercero para que ellos se encarguen y la empresa deja de hacer. Ahí está, bueno, dependiendo del modelo de negocio de la empresa, puede estar agilizando procesos, puede estar reduciendo costos, que es lo ideal. Entonces, en un outsourcing, lo que se va a tener va a ser una... No sale acá. Bueno, la primera de la izquierda, no sé por qué no sale, son los trabajadores. ¿Ok? Tenemos a un cliente. Este cliente lo que va a decir es, va a voltear a la empresa o al supervisor, que es el intermediario de la empresa, ¿ok? Y este supervisor va a voltear a los trabajadores y va a trasladar lo que la empresa desea. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, un área contable, ¿ok? Digamos que tenemos una empresa todos y queremos ver la contabilidad, pero no tenemos contador. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Contratemos un estudio contable. Y a este estudio contable lo que le vamos a decir es, tú te vas a encargar de la contabilidad. Escoge a una persona que va a ser el nexo entre nosotros, la empresa, y ustedes, estudio contable. Porque obviamente no va a estar coordinando con 5 o 6 personas diferentes. Tiene que haber una. Esa una es el supervisor. Ok, entonces, en un outsourcing, lo que se tiene primero una empresa principal, que es la empresa que va a delegar el desarrollo de una o más partes de su actividad principal. Luego les explico qué es la actividad principal, porque es algo muy importante que lo sepan. A una empresa tercerizadora y va a pagar por el servicio. Es decir, lo que la empresa o el cliente dirá, ¿sabes qué? Todo este es mi flujo, todo este es mi proceso de producción y esta partecita yo ya no la quiero hacer. Esta parte acá te la voy a dar a ti para que tú te encargues. Y tú vas a encargarte en su totalidad de esto y me vas a dar un resultado, porque te estoy pagando por un servicio. La empresa tercerizadora lo que va a hacer es, va a ejecutar justamente eso que le dicen. Lo que le piden, lo va a realizar y lo va a realizar íntegramente. Es decir, no se va a valer de otras, se puede valer de otras empresas dependiendo de lo que se necesite, pero esta empresa tercerizadora es la que va a realizar el servicio como tal y va a entregar el resultado solicitado. Va a trabajar con sus propios trabajadores y se encuentra bajo su exclusiva subordinación. Esto es importante porque los que estén aquí presentes y sepan de derecho laboral o estén pensando o estén trabajando en el derecho laboral, la empresa tercerizadora, quien brinda el servicio, tiene sus trabajadores. No puede brindar servicios si no tiene trabajadores. Pero esos trabajadores son de la empresa tercerizadora, no son de la empresa principal. Es decir, si alguien me contrata a mí para darle un servicio, yo tengo mis trabajadores no son los trabajadores de mi cliente. El cliente no se puede meter en esta relación que yo tengo con mis trabajadores, porque justamente son míos, son mis trabajadores. Entonces, esto es importante porque a nivel laboral, muchas empresas no ven esta diferencia y algunas veces tratan a nuestros trabajadores como si fueran sus trabajadores y ahí se generan problemas laborales por demandas de desnaturalización de contratos y demás. Entonces, eso es importante que lo sepan, ahorita les menciono algo adicional. Y un dato importante es que se utiliza para funciones como recursos humanos, servicios de IT, atención al cliente, gestión de procesos administrativos en general. Y principalmente se realiza para cualquier etapa de un proceso productivo. Por ejemplo, cuando me refiero a un proceso productivo, me refiero a, digamos que nosotros somos una empresa que se dedica a fabricar leche. Okay, somos una competencia de Gloria, por ejemplo, del aire. También fabricamos y vendemos productos de leche. Okay. ¿Qué es lo que necesitamos? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que necesitamos para producir leche? Primero, comprar la leche. Ok, necesitamos una etapa de acercarnos a las zonas donde vendan leche,
ganadería y comprar leche. Ok, ahí hay una primera etapa. Después necesitamos trasladar la leche, porque no es que la compramos y mágicamente esté aquí, no que la trasladamos. ¿A dónde la llevamos? De repente la llevamos a una fábrica, ¿ok? Dentro de la fábrica, alguien tiene que almacenar la leche, alguien tiene que procesar la leche, alguien tiene que control de calidad, alguien tiene que ver el tema también de cuánto se está gastando en la leche, porque no solamente el flujo, sino es, ok, el área contable, ¿cuánto vamos a gastar? Perfecto, el área de finanzas, ok, el área de recursos humanos, porque necesitamos trabajadores, ok, también es necesario. Después de que tenemos la leche, estamos procesando, pasa a la parte de empaquetado o enlatado, ok, ya lo tenemos en latas, necesitamos un almacén donde guardarlos, ok, necesitamos gente que opere maquinaria dentro del almacén, montacargas u otro tipo de personal que agarre las cajas y las traslade. Esas cajas después necesitamos venderlas, necesitamos un área comercial que se encargue de la venta. Cuando se haga la venta, ok, el despacho, es decir, trasladar las cajas de nuestra fábrica a puntos de venta, puede ser centros comerciales, puede ser a tiendas, bodegas u otros lados. Después, la postventa. Después, el área de reclamos. Y así una infinidad. Entonces, si se dan cuenta, si bien la empresa se dedica a la comercialización, fabricación y comercialización de leche, porque es un término muy resumido, el negocio no es solamente eso, el negocio va desde que vas a buscar la leche, la compras y hasta el último punto, e incluso más por la postventa. Entonces, todo este proceso productivo, ¿ya?, legalmente se le conoce como actividad principal. Es decir, toda esta cadena que necesitas hacer para que tu negocio funcione es la actividad principal. Claro que aquí les estoy dando un ejemplo muy amplio, porque ¿qué pasa si somos una bodega chiquita? Nuestro negocio es una bodega, pero ¿cuál es nuestra actividad principal? Ok, básicamente es de repente contactar a las fabricantes, recibir el producto, almacenarlos en la bodega, venderlos y, bueno, hacer la rotación. O sea, el proceso productivo es mucho más corto, mucho menor, porque el modelo de negocio y el tamaño de la empresa es mucho menor. Entonces, esto de aquí es importante porque en la legislación peruana el outsourcing, la tercerización laboral, se podría decir que tiene dos, ¿cómo se lo podría decir? Tiene dos situaciones, ¿ok? Una, donde es el outsourcing interno y otro que es el outsourcing externo. Y aquí hay dos ejemplos claros. Primero, el outsourcing interno es cuando un estudio, por ejemplo, contratamos un estudio contable y a este estudio contable le decimos, oye, ¿sabes qué? Tú vas a llevar la contabilidad de mi empresa, pero tus trabajadores van a tener que trabajar desde mi empresa, es decir, adentro. Adentro de mi empresa, yo voy a tener una oficina o un espacio para ellos y ellos van a tener que venir y yo les voy a dar la factura, que les voy a dar las boletas, los libros contables, todo, pero trabajan aquí y adentro. Y otra, a eso se le llama desplazamiento continuo, ¿ok? Porque es el trabajo que va a realizar este estudio contable, no lo va a realizar afuera, lo va a realizar en mis instalaciones, o las instalaciones que yo le digo. Entonces, va a haber un desplazamiento de sus trabajadores hacia estas instalaciones. El otro ejemplo es el estudio contable externo, es donde una empresa contrata a una firma de contadores en la misma situación para manejar toda su contabilidad, pero no le voy a solicitar que sus trabajadores vengan a mi oficina o vengan a mis instalaciones a trabajar aquí, sino que lo hacen desde su propio despacho, desde su propio estudio contable. Entonces, sus trabajadores nunca pisan mis oficinas o de repente lo pisarán una vez al mes y es. Ahí se le conoce sin desplazamiento continuo. ¿Por qué es importante eso? Ok, eso. ¿Por qué es importante eso? Porque bajo la ley peruana, cuando hay un caso de desplazamiento continuo, es decir, los trabajadores de otra empresa se desplazan hacia mis instalaciones,
¿ok? Ahí aplica esa ley, la 29.24.5 y ese decreto supremo, que son las leyes de tercerización laboral. Mientras no hay ese desplazamiento continuo, es decir, es un servicio, ¿sí? En ambos casos es un servicio. La diferencia está en que mientras no hay ese desplazamiento continuo, ¿ok? Y sus trabajadores del estudio contable no vengan a la oficina, no están. Genial. Entonces, no va a aplicar estas leyes. ¿Qué es lo que pasa? Como le digo, este punto es importante porque a nivel laboral tiene bastantes implicancias. Muchas veces cuando dentro de mis instalaciones hay trabajadores que no son míos, no son de otra empresa, pero trabajan aquí, muchas veces lo que hacen es tratarlos, a esos trabajadores que son externos, los tratan como si fueran trabajadores propios. Y ahí se generan muchas situaciones de conflictos laborales por desnaturalización, porque el empleador de estas personas, digamos, de estos contadores que vienen a mi empresa, no soy yo, es el estudio contable. Y si yo los trato como mis trabajadores, ellos van a decir, ok, por principio de primacía de la realidad, yo soy trabajador no de la empresa del estudio contable, sino de mi empresa. Y me van a demandar a mí por eso. Esto es el outsourcing, es la tercerización de servicios. Y esto es la diferencia con la intermediación laboral, que también significa desplazar personal. Es decir, en la intermediación laboral hay una empresa, que es la empresa de intermediación, que también ofrece servicios a esa empresa usuaria, en este caso, que es el cliente, y a esta empresa le va a dar servicios, pero que no están vinculados a su actividad principal. Eso es lo importante en una intermediación laboral. En el outsourcing, ustedes lo que tienen es el proceso productivo, lo que les decía, ¿no? Las etapas. Ese es el proceso productivo. Si alguien va a realizar una actividad o un servicio de ese proceso productivo, es una tercerización, porque es una actividad principal, forma parte de la actividad principal. Pero cualquier otra actividad que no forme parte de esta actividad principal, se puede dar por intermediación. Por ejemplo, digamos que igual somos una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos lácteos, de leche. Dentro de nuestro negocio tenemos toda esta cadena, pero fuera de nuestro negocio, o algo que no está involucrado en esta cadena de negocio, está la limpieza de ambientes. Es decir, personal que venga y barra, limpie los baños, limpie la cocina, sacuda. Son servicios, son actividades que no forman parte de mi negocio. Si bien es cierto, son necesarias porque es importante tener la limpieza y todo eso, pero si no las hago, no hay problema, porque mi negocio no depende de si alguien viene a barrer o no viene a barrer. O sea, mi negocio como tal no tiene ese impacto. Esa actividad no tiene ese impacto en mi negocio. Entonces, cuando no forma parte de una actividad principal, se da por intermediación laboral. Y las empresas de intermediación laboral tienen que cumplir ciertos requisitos, pero básicamente son estos. Entonces, hasta ahí terminamos con los contratos, con esta sesión de contratos modernos. Como les digo, son varios. Ahora, como son contratos atípicos e innominados, que no están señalados en la ley como tal, ni regulados en el Código Civil, pueden haber varios, pueden haber incluso más contratos que se podrían crear en el día a día. Ahora existen contratos, por ejemplo, de sponsorship, donde alguien le paga digamos que le pagamos a un futbolista, ¿no? Para que use nuestra marca en su camiseta. Y simplemente le pagamos por eso. O le pagamos, de repente, otro tipo de contrato donde, un contrato de los influencers, ¿no? Que están de moda, donde le pagamos a un influencer para que nos mencione en sus publicaciones. Le pagamos por eso. U otro tipo de contratos. Entonces, al ser contratos atípicos, en realidad la gama de contratos, el abanico se abre mucho más, porque pueden salir en el día a día y con la tecnología van a salir incluso más. Pero hasta el momento esos son los contratos que quería mencionarles, son los contratos que hemos visto que en el día a día son los más recurrentes, contratos modernos. Y si tienen alguna duda, por favor levanten la mano o escríbanla para absolverla. Martín, sí,
Bueno, he visto que algunos tipos de contratos tienen mucha similitud con otras. Bueno, tú que ves en la práctica, que ves estos temas, ¿cómo haces como para no confundirte? Sería más una pregunta personal, porque claro, son mínimas las diferencias y cuál sería, en tu parecer, para cada caso en concreto, cuál se acomoda mejor a lo que requiere un cliente, ¿no? En realidad es pura práctica. Es pura práctica. Primero es entender lo que el cliente quiere, ¿ok? Porque cada necesidad del cliente es diferente y también dependiendo del negocio que tenga. Pero primero es identificar qué es lo que quiere el cliente y dependiendo de eso, tú puedes ir descartando opciones. Por ejemplo, volvamos a este cuadro que está acá. Aquí. Este cuadro, este tipo de contratos en realidad son parecidos, ¿ok? Pero hay cierta diferencia entre uno y otro. Si alguien quiere simplemente por ejemplo, si alguien viene a mí y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero un vehículo o quiero que mi empresa, quiero contratar con una empresa flotas de vehículos, simplemente para que los gerentes lo utilicen, que es algo que pasa mucho. Entonces yo no iría por un leasing o un leasing back porque no tiene sentido. En el leasing back tú necesitas tener la propiedad para vendérsela y después que te la alquilen. Pero si no tienes vehículos, descartado. En el alquiler con opción de compra podría ser una opción, pero tú asumirías el tema de los mantenimientos, el tema de las reparaciones, el tema de los seguros, entonces descartas. En el leasing no vería el leasing para ese tema de alquiler de vehículos porque creo que es un contrato demasiado engorroso para una operación de este tipo. Y ahí, por ejemplo, ir descartando, claro que tienes que saber las características de cada uno, pero ir descartando te ayuda a decir, ok, lo que mejor te queda es el renting. Porque el renting, necesitas vehículos, ok, te van a dar vehículos. No vas a pagar mantenimiento, no vas a pagar los seguros, obviamente vas a pagar una cuota un poco mayor, pero te ahorras todo eso. Y lo que sí es que es un plazo fijo. Es decir, ahí no puedes, si te dicen 3 años, son 3 años. Si te sales antes, hay penalidades. Pero es lo que mejor se acomoda a lo que necesita el cliente en ese caso. Entonces, si tú me preguntas por qué, cómo podríamos determinar qué contrato es el que quiere mejor un cliente, en principio es entender bien los contratos, cuáles son las características de cada uno, las diferencias, y después de eso entender bien la necesidad del cliente, porque hay clientes que vienen y te dicen, quiero esto, y al final no es eso lo que quieren, realmente quieren otra cosa, realmente que no lo saben explicar bien, y de ahí comienzas ya a descartar, dices, no, esto no, ok, esto es lo que te calza mejor. Entonces, eso es algo que me ha servido a mí bastante en la práctica, eso, pero sí, como les digo, hay algunos clientes, eso suele pasar, hay algunos clientes que te mencionan una primera necesidad y ahondando más, preguntando más de, ok, pero ¿para qué lo necesitas? ¿Cuánto tiempo lo necesitas? ¿Cuáles son las características que pides? O cosas así, se dan cuenta, o nos damos cuenta, de que lo que necesitaban inicialmente no era lo que decían necesitar, sino que necesitaban otra cosa. Entonces, eso sirve bastante en la práctica, si quieres que opinión. Gracias, Martín. No sé si alguien tiene otra duda adicional. Luis quiere hacer una pregunta. Gracias, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Martín, una consulta. Y ahí en el cuadro no he visto que está el factoring. Ahí no es un contrato el factoring. En este cuadro, ¿te refieres? Sí, en el cuadro no lo has colocado, o sea, no va ahí. No, lo que pasa es que el factoring en realidad, a ver, este cuadro es un cuadro comparativo de estos últimos 4 contratos, porque justamente están vinculados a un alquiler y es usual, a mí me ha pasado cuando he estado estudiando esos contratos, es usual, es normal confundirse para qué sirve uno, para qué sirve el otro. Entonces, este cuadro de aquí, si te das cuenta, solamente está sobre esos 4 contratos, porque ambos están vinculados a un alquiler. El contrato de factoring no está vinculado a un alquiler. En realidad, en el factoring tú tienes facturas por cobrar, ¿ya?
pero no vas a esperar hasta que te pagan, porque de repente te pagan en 30 días, 60, 120, y no sé, espera todo ese tiempo. Lo que haces es, esas facturas los utilizas como si fueran bienes y volteas a una empresa autorizada y se los vendes. Y esta empresa te lo va a comprar. Entonces tú ya no necesitas esperar todo el tiempo para cobrar las facturas, sino que ya te pagaron. Claro que te pagan un monto, pero ya te pagaron, que es lo importante, entonces ya tienes liquidez. Justamente como no trata un tema de arrendamiento, yo lo he colocado en este cuadro. Ah, ok. Y de todo eso, ¿cuáles son el contrato acá en Perú? ¿Cuáles son los más utilizados? O sea, en tu opinión. El contrato, los contratos más he visto son el leasing y el renting. El leaseback en realidad es algo relativamente nuevo, pero no he visto que lo hayan utilizado mucho. De repente aquí ya hay operaciones al respecto, no lo he visto mucho. Y el alquiler con opción de compra no lo he visto tampoco mucho, ya, porque la gente usualmente cuando alquila y no establece cláusulas de compra en los contratos de alquiler. Pero lo que sí he visto que son operaciones muy frecuentes son el leasing, porque hay empresas grandes que necesitan financiamiento, ¿ya? Y el renting, básicamente el renting por dos cosas, por vehículos, de donde una empresa dice, quiero flotas para mis gerentes, o quiero este tipo de vehículos para realizar una operación en el día a día. Y contratan un renting, o también de laptops, porque hay renting de laptops. Alguien dice, oye, tengo una empresa y tengo 500 trabajadores. Ok, pero necesito que todos tengan laptop. Ok, hacen un contrato de renting de laptop. Y básicamente es eso. O, bueno, si alguien desea también adicional, la empresa puede comprar directamente. O sea, ya ni siquiera pensar en alquilar, sino, ¿sabes qué? Compro los equipos directamente. Y me despreocupo de un contrato de renting o un contrato de leasing u otro tipo. Pero si tú me preguntas cuál de estos cuatro he visto más, el leasing y el renting son los que más he visto, los más comunes. Gracias, Martín. Ahora sí ya me quedó un poco más claro ya en ese tema. Israel, deseo hacer una pregunta. Sí. Sí, ¿qué tal, Martín? Disculpa, en todos estos contratos, ya hablando ya de factor riesgo, ¿cuál consideras que es el que tiene más nivel en riesgo y qué mecanismos se pueden emplear para darle más seguridad al cliente? Para darle más seguridad al cliente, a ver, que tenga más opción de riesgo. Lo que pasa es que cada contrato va a depender. O sea, cada contrato tiene su riesgo en particular, ¿ok? Porque cada contrato está dirigido para un negocio puntual. Si tú me preguntas, por ejemplo, el tema de la franquicia, el know-how tiene un riesgo alto, porque cuando una empresa traslada ese know-how a otra empresa, digamos que tú y yo formamos un contrato, ¿ok? Y yo te voy a dar cierta información. Y tú vas a decirme, ¿sabes qué? Esta información la va a tener solamente estas otras personas y la vamos a tener en un sistema de esta forma o en un sistema así. Ahí el riesgo para mí es, ¿cómo sé que no vas a filtrar esa información o cómo sé que no vas a compartir la información con alguien más? O sea, podemos tener contratos de confidencialidad y todo eso, pero realmente el riesgo para mí es, ¿cómo sé que no lo vas a compartir? Porque si lo compartes y lo que te estoy dando es información, digamos, información de un proceso o un producto estrella mío, yo me pongo en riesgo de que en el mercado, si esa información te comparte, en el mercado yo me quedo afectado, es decir, pierda porcentaje del mercado. Eso por parte del know-how. Del factoring, en realidad, no hay mucho riesgo, el riesgo lo asume el factor, o sea, la empresa, la entidad financiera que va a comprar, porque ahí lo que tiene que ver es, oye, si yo te compro facturas, ¿ok? Y yo te voy a pagar, obviamente, un monto menor por la factura, el riesgo que yo voy a tener es, ¿y qué pasa si después no puedo cobrar la factura? O sea, yo ya te pagué, yo ya desembolsé X monto, y después tengo que ir a cobrar al deudor. ¿Qué pasa si no me cobro, si no me paga? Entonces, yo te diría que cada contrato tiene sus riesgos. Okay, yo creo que el de know-how es bien delicado porque justamente en el papel se puede decir hay confidencialidad, hay eso y lo otro, pero puede filtrarse información.
Los contratos que son leasing o leasing back, en realidad son contratos muy regulados por la norma, o sea, son contratos que están con empresas autorizadas de estado financiero y eso. Entonces no hay mucho riesgo porque todo está en el contrato. Si el vehículo se pierde, si la maquinaria se pierde, si malogra algo, todo lo dice el contrato. O sea, en realidad de ahí se puede leer para saber a qué estás metiendo, ¿no? Y esta opción de renting, bueno, es algo muy similar. Eh, el riesgo aquí, quien asume el riesgo es, en realidad el riesgo es quien lo asume aquí es el arrendador, porque el arrendador, como les dije, el renting es imagínate que yo soy la empresa de renting. Tú vas a venir a mí, vas a decir, necesito 20 vehículos de este modelo y de esta marca. Yo le voy a decir, ok, perfecto, yo los voy a importar, porque de repente es un truco, yo los voy a importar, cuando los tenga, te los voy a dar, pero de ahorita vamos firmando un contrato. El tema es en que si, si el riesgo, aquí el riesgo tiene equilibrado, ¿ya? Porque las empresas que hacen renting realmente se refuerzan bastante, porque su riesgo es si el vehículo se pierde, se quema, explota, se malogra, lo que sea, yo que soy el propietario voy a perder el vehículo, pero voy a perder una propiedad. Pero los contratos justamente establecen cláusulas fuertes hacia la persona que alquila, al arrendatario, porque es, yo te estoy dando el vehículo por plazo de 4 años fijo, o sea, vas a tener que alquilar 4 años sí o sí. Si le pasa algo al vehículo, si, no sé, si se quema, explota, lo que sea, tú me vas a pagar. Entonces, el riesgo del propietario, del arrendador, en realidad trata de mitigarlo en el contrato con todas las penalidades que te ponen. Entonces, ahí el renting es un buen negocio, pero hay penalidades fuertes y muchas veces los contratos no son negociables porque justamente lo que busca el proveedor, o sea, la empresa, el propietario, lo que busca es no perder. Y en ese no perder, te mete penalidades fuertes o temas de indemnizaciones justamente para que ante cualquier riesgo no pierda y recupere la plata. Después, el joint venture va a depender de pura negociación, porque como le digo, aquí se tiene que definir los riesgos y las ganancias. Y quien tenga mayor riesgo, obviamente se le está tiempo, ¿verdad? Eso es pura negociación. En el fideicomiso no hay riesgo. Básicamente es un contrato que está bien estructurado, porque acá lo que se busca es justamente proteger la propiedad que se está dando en fideicomiso, bien, para que los beneficiarios siempre reciban justamente la ganancia, el beneficio. Entonces, acá hay muy poco riesgo. Y sobre el tema del outsourcing, en el outsourcing yo sí te puedo decir que en la práctica lo he visto, acá el riesgo es bastante elevado cuando hay un outsourcing interno, es decir, cuando el personal de la empresa tercerizadora se desplaza hacia las oficinas o hacia alguna sede de la empresa del cliente. ¿Okay? Aquí hay riesgo, pero no riesgo en la figura del contrato, sino riesgo en que el cliente asuma que estas personas son sus trabajadores. Les llame la atención, les ponga una falta, les dé órdenes, X cosas. Entonces, el riesgo aquí lo que se va a generar es que esos trabajadores van a decir, oye, yo no soy trabajador de esa empresa, yo soy trabajador de acá. O sea, esta empresa es la que realmente me está diciendo qué hacer, cómo hacer, me está llamando la atención y demás. Aquí el riesgo es fuerte porque es un riesgo laboral. Y en riesgos laborales, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si hay embarazadas? ¿Qué pasa si hay personas con enfermedades? Entonces, el riesgo aquí es fuerte, justamente porque la operación misma, los clientes muchas veces no saben. Y como no saben, cometen esos errores. Y al final, ambas empresas, tanto la tercerizadora como el cliente, se ven perjudicados. Entonces, de estos contratos, yo diría que en el outsourcing hay riesgo, el outsourcing externo, porque cuando hay desplazamiento, y en el know-how, justamente por el riesgo de que la información se filtre. Y la información que puede filtrarse es información muy relevante. Entonces, si tú me preguntas, yo diría que en esos contratos el riesgo es bien elevado, a diferencia de los otros contratos. Muchas gracias, Martín.
Disculpa, Martín, también entonces dentro de un contrato se pueden celebrar al mismo tiempo otros contratos, como mencionaste en el caso de los contratos de franquicia, que también va de la mano el contrato de know-how y el contrato de confidencialidad. Te menciono, el tema de la confidencialidad tú lo puedes poner donde sea, ya, porque la confidencialidad es puedes establecer cláusulas o una cláusula súper grande de confidencialidad, o varias cláusulas que hablan sobre confidencialidad. También puedes establecer un contrato, un acuerdo de confidencialidad aparte, en un papel aparte. ¿Ok? Eso puedes jugar con lo que más se te acomode. En mi caso, de la franquicia y el know-how, pasa que la franquicia siempre va a conllevar. A ver, si digamos que yo soy McDonald's, ya. Si yo soy McDonald's y viene una persona y quiere abrir una franquicia de mi restaurante, de McDonald's, lo que yo le voy a decir es que yo te voy a ceder la autorización para que tú puedas utilizar mis marcas, ¿ok? El tipo y todo eso. Y yo te voy a decir cómo debes construir el local, cómo debes utilizar las marcas, los colores y demás. Pero también yo tengo que decirte cómo tienes que hacer el proceso de venta, el negocio. De repente por ahí McDonald's va a decir, mira, yo no te voy a decir cómo vas a hacer la carne, porque no te quiero dar esa información, porque es confidencial, pero yo te voy a vender la carne, o yo te voy a trasladar la carne, o una cosa así. O de repente si yo digo, no, yo te voy a decir cómo hacer la carne, o sea, cómo la vas a tener que preparar, cómo preparar las papitas, las gaseosas y demás. Ahí sí te das cuenta ya hay el tema de que justamente por la franquicia misma te estoy dando el know-how del negocio, por estar vinculado a este caso. Entonces, podrías hacer, en realidad depende de lo que quieras manejar, podrías tener un documento de franquicia y agregar un documento de know-how, tienen que los dos están vinculados, y ahora podrías todo incluir en uno solo, en un solo documento, donde hables de la franquicia y del know-how. Justamente como esos dos contratos están vinculados, podrías manejarlo así. Los otros contratos sí son totalmente diferentes, cada uno con sus particularidades, y eso sí se maneja de forma individual. Sería muy engorroso y está complicado tener un documento donde hables de varios puntos de la ley. Entonces lo mejor es poner un orden. Si puedes separarlas, separarlas. Si están vinculados, puedes separarlas, pero puedes venir también. Es más, esto por un tema de orden. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Me parece que no. No. Ok, me parece que nadie más tiene ninguna duda. Entonces, bueno, cerrando con la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Martín, por tu gran referencia y brindarnos por favor con sus contratos. Y te voy a leérmela. Bueno, vamos a hacer un certificado a tu nombre sobre la conferencia que me comida el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy, por seguro buscar la interacción que vamos a tener. Nada, gracias. Creo que no te dejaría usar mano o no se lo sabía, me parece. No, me confundí muy bien la verdad. Ya, muchísimas gracias a todos y una bonita y la próxima semana en la próxima conferencia. Chau. Gracias,